Ok, buenas tardes para todos. Eh, Mi ponencia la he titulado Unidad del Cristianismo, un llamado necesario para un mundo resquebrajado. Mira, si se escucha acá. La dinámica social en la que nos encontramos muchas veces nos hace opresores o en la mayoría de los casos oprimidos por los sistemas sociales que desfiguran la justicia y el querer de Dios en su obra creadora. Hoy, cuando el mundo grita que paren las guerras, que la igualdad y la justicia social sean garante en el crecimiento de los más débiles y así construir, o mejor, reconstruir lo que hemos provocado, olvidamos que, olvidamos que somos seres humanos que necesitan de comunión familiar, intelectual, laboral, eclesial, etcétera. En una realidad tan caótica nos urge encontrar lo que nos une y no lo que hemos venido haciendo, buscando imponer nuestras ideas, generando separación y ambientes tóxicos en donde prima el individualismo y la imposición. En la base de la sinodalidad que nos habla la Iglesia hoy y la cooperación interconfesional, todos los cristianos hallamos un punto de partida común en las Sagradas Escrituras, y es el deseo de seguir a Cristo. Al abrazar la coherencia en la vida cristiana y al abandonar la hipocresía, los creyentes podemos inspirar a otros y contribuir a la revitalización del sentido religioso en una sociedad que busca respuestas y coherencia en medio de la pluralidad religiosa y la pérdida de valores morales. La Iglesia se ha comprometido de manera especial a hacer luz en medio de los torbellinos que aparecen y no contribuye a ponerse de acuerdo en el camino estructural de reinserción a la Iglesia para que volvamos a ser una sola fe, un solo bautismo en comunión eclesiástica. Primero, la Iglesia, la persona de Jesucristo y su misión en el mundo. Jesucristo se ha dado en la Iglesia y para la Iglesia, es decir, según la Comisión Teológica, es el objeto de la fe de la Iglesia, no es ni un mito ni una idea abstracta cualquiera. Bajo esta realidad de fe, han existido diferentes posturas que han sido objeto de debates a lo largo de los años, algunas de ellas sobre la encarnación, sobre su procedencia del Padre, su fundación de la Iglesia, su divinidad. De allí en adelante, todas y cada una de las características que se le han otorgado a lo largo de la historia han sido debatidas, válido en la búsqueda de la verdad que ha asumido el hombre desde sus inicios. Sin embargo, prácticas como estas han hecho de la comunión eclesial el olvido del querer divino, como lo, para, como lo dice el Evangelio según San Juan, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Esto responde a las prácticas tomadas y asumidas por las primeras comunidades cristianas. Sin embargo, en la actualidad no estamos en condiciones de hacer juicios sobre hechos que han respondido a un momento determinado y seguramente necesario para encontrarnos hoy hablando de entablar lazos de unidad bajo diálogos interreligiosos que nos ayuden a superar nuestras diferencias en camino a la unidad definitiva en Dios. La misión que hemos adquirido desde nuestra adhesión a la fe en Jesucristo es la misma que tenía Jesús al hacerse hombre como nosotros, que seamos uno en Él. Gracias al bautismo lo hemos conseguido, pero no es suficiente. La unidad definitiva requiere partir de un reconocimiento de filiación paternal como la del Hijo de Dios, y esto nos lleva a transformarnos para entablar un diálogo sincero y coherente que nos permita asumir un nuevo punto de vista respecto a las riquezas de la fe cristiana en sus diversos modos de manifestarse, para que así podamos ser uno en Dios. Todo este camino de encuentros ecuménicos es garantía de que vamos por buen camino. Sin embargo, se requiere el esfuerzo no solo de nuestros líderes religiosos, sino de todos los que estamos convencidos de ser cristianos. Si estamos convencidos de la fe que profesamos, debemos hablar al mundo de Cristo y su misión evangelizadora, que ha de responder teológicamente desde su resurrección. Por lo tanto, necesita comprender su muerte, su carácter escatológico se entiende, como nos lo explica la Comisión Teológica Internacional, a la luz de la vida de Jesús, de su acción y de su mensaje. Si desconocemos a ese Jesús histórico, consciente de su filiación divina, desconocemos nuestra misión en la construcción de un tejido social,
en donde los valores cristianos sean el común denominador. Segundo, los líderes religiosos y su responsabilidad en la educación ecuménica. Hoy, con mucha fuerza, la Iglesia Católica le ha querido dar un lugar privilegiado a la palabra sinodalidad, que en términos pastorales se refiere a la corresponsabilidad y a la participación de todo el pueblo de Dios en la vida y la misión de la Iglesia, tomado de la Comisión Teológica Internacional. Es una manera de mostrarle al mundo que no vivimos de cualquier modo, sino que a pesar de nuestras diferencias, o mejor, gracias a ellas, hemos encontrado la clave para hablar un mismo idioma, el idioma de Cristo, pues Él es nuestra identidad. Si es así, podemos decir que vamos caminando juntos en un ambiente sinodal que nos propone la Iglesia. Sin embargo, existen muchos retos y desafíos que debemos afrontar para que esto sea posible. Un reto importante, y quizás en lo que hemos fallado como Iglesia, es la realidad existente de la no preparación y educación en la fe. Es decir, nuestros lugares de culto, aunque se encuentren llenos de asistentes, no es suficiente limitarnos a la cátedra y reflexiones que se hacen durante los encuentros, pues es necesario que se lleve a cabo un plan educativo que motive a las personas a trabajar por una causa, la evangelización y la preparación asidua de todos. Personalmente, considero que es necesario crear escuelas que mantengan una enseñanza continua a todos los fieles, concientizándolos de la importancia de estar preparados, ante lo cual se ha de destinar recursos de cada comunidad, parroquias, diócesis, congregaciones e institutos. Adicionalmente, otro impedimento para la formación continua es la falta de disponibilidad por parte de los pastores, porque al asumir diferentes funciones pastorales pueden fracturar el continuo proceso de estudio. Será por esto necesario encomendar esta tarea a personas externas, sin que esto exima la responsabilidad de un seguimiento ante la formación, pues una función directa del pastoreo es el cuidado de sus ovejas y de su filigresía. Otro reto que hoy tenemos es conocer nuestra historia. Nos hemos olvidado de quiénes somos y nos dedicamos a buscar identidad en cosas que contradicen la religiosidad que profesamos. Somos cristianos con posturas distintas en algunas cosas y muy cercanas en otras, y asumir esta unidad en la diversidad es la clave para responder a lo que la sociedad misma necesita, la unidad del género humano desde un conocimiento mutuo. Esto mismo lo confirma el Papa Pío XI en su discurso de enero de 1927, el cual afirmaba que para conseguir la unión es ante todo necesario conocerse, porque si la obra de reunión ha fracasado tantas veces, ha sido debido en cierta medida a la falta de conocimiento entre una y otra parte. En consecuencia, al optar por un camino de fe diferente al catolicismo, no implica ser enemigo de la unidad, siempre y cuando la persona se encuentra abierta en la búsqueda de la verdad. Todo esto enmarcado en la caridad que solventa y mantiene la unidad en la diversidad. Todo esto tiene un verdadero sentido cuando reconocemos que estamos necesitados de conversión, exigencia necesaria de cara a iniciar un camino ecuménico, pues la división contradice la voluntad de Dios manifestada en Cristo, es por tanto fruto del pecado. El desprecio y la falta de amor es el mayor obstáculo para alcanzar los propósitos de un ecumenismo sano y armonioso desde la fe en Cristo. Al momento que decimos que somos iglesia, estamos señalando nuestro compromiso de comunión con Dios y los hermanos en Cristo. Esto tiene una implicación directa que ha de reflejarse en nuestra vida, como lo narra nuestro Padre, el Santo Padre Francisco en la exhortación Evangelii Gaudium, ser el fermento de Dios en medio de la humanidad. Esta condición tiene unas implicaciones de respeto sobre la cultura religiosa de los diferentes pueblos, que desde su realidad caminan en comunión eclesial, sin olvidar sus raíces generacionales, pues hacen de la Iglesia una realidad armoniosa en el seguimiento de Dios. Tercero, un diálogo sincero conduce a la unidad. No podemos no podemos quedarnos en simples conversaciones constantes, sin un cambio, sino que debemos unirnos para que al trabajar juntos podamos brindar una respuesta sólida y coherente a las nuevas corrientes religiosas y espirituales que no son cristianas. Para lograrlo, el respeto profundo a los otros cristianos
es un punto de partida obligatorio que ofrece una visión unificada del mensaje de Cristo. En este tiempo de cambio y pluralidad religiosa, la clave se encuentra en promover juntos la justicia social, los bienes morales, la paz y la libertad para todos los hombres, según Pablo VI. La unidad entre los cristianos puede ser un faro de esperanza y comprensión en un mundo que busca respuestas significativas. Ser parte de la unidad debe partir de asumir lo que nos propone, es decir, la coherencia con la que se vive debe ser garantía para quienes decidan sumarse a la unidad, sin entrar en detalles y dejándolo en la conciencia de cada uno. En la mayoría de los casos, la deserción y decepción religiosa parte del mal ejemplo que damos a la sociedad de nuestra condición de creyentes. Aplicamos la teoría dada en cada uno de nuestros libros de estudio y ejemplos de espiritualidad, pero fácilmente nos olvidamos de que los débiles en la fe se escandalizan y terminan olvidándose de la unidad que nos propone el mismo Jesucristo. Aún hoy nos pasa lo mismo. Estamos perdiendo de nuestro horizonte las ideas que nos unen por buscar lo que nos separa. Estamos tan enceguecidos en querer señalar dónde se encuentra la verdad que terminamos en muchas ocasiones aislándonos en lugar de rescatar los lazos que hacen que nos llamemos hermanos. Y peor aún, ponemos cargas que no somos capaces de llevar nosotros. Frente a ello, el mismo Jesús nos habla en el Evangelio de Mateo. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y cuando llega a serlo, le hacéis hijo de condenación, el doble más que vosotros. Puntualmente, existe trabajo ecuménico responsable cuando se toma en serio la misión evangélica que tiene como objetivo principal, abro comillas, servir a la causa de Jesucristo, o cuando menos no desfigurarla, sino defenderla en el espíritu de Cristo dentro de la sociedad actual, dándole su debido relieve y realizándola dentro del marco en que se desenvuelve, cierro comillas. Solo así lograremos ser fuente de credibilidad a la pérdida de autoridad institucional que se evidencia en la sociedad. Algo que nos une íntimamente a toda realidad cristiana son las Sagradas Escrituras. Allí se encuentra la herramienta que puede cumplir el sueño de una vida ecuménica en la Iglesia. Eso que tenemos en común, pues, necesariamente debe unirnos, aunque las diferencias en posturas de carácter doctrinal son comprendidas de una manera contraria. El punto central se debe asumir desde el seguimiento común existente, que es Cristo, punto de partida para entablar un diálogo en miras a la unidad definitiva. Por todo esto, y retomando la propuesta de este documento, no se pueden entablar dichos diálogos si no conocemos la profundidad y riqueza de nuestra fe. No basta solo con que el obispo y pastores conozcan sus fundamentos, pues para los fieles o seguidores se entendería como un avanzar en una sinodalidad que no entienden ni comprenden. ¿Cómo se podría hablar de un diálogo y una unidad si cada una de las partes desconocen su función y su aporte en el cuerpo de Cristo? ¿Acaso se puede hacer camino de sinodalidad en medio de la ignorancia parcial por parte de los fieles? Bajo estas preguntas, reiteramos la invitación a formar comunidades de formación más académicas y profundas, en donde no solamente se fomente la oración, que en ocasiones se limita a los rezos, sino que cada vez las personas puedan apropiarse con una mayor seguridad a los fundamentos que sustentan su fe. Tal vez de esta forma no sería necesario el deseo de convencer al otro, sino que el propio testimonio y solidez en sus argumentos y en sus actos servirán de palanca para iniciar un diálogo más tranquilo y natural sobre la fe y la verdad. Conclusiones. En un mundo marcado por las divisiones, diariamente surgen nuevos desafíos sociales, como la violencia, la desigualdad, la pluralidad religiosa, la pérdida de valores morales, la división, la falta de educación en la fe, la desconexión con la historia religiosa y la intolerancia. Son espacios en los que la vida cristiana debe elevar su voz bajo una propuesta clara, la del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es allí donde como cristianos tenemos el deber moral en señalar un camino diferente, pero solo se logra desde la unidad cristiana. No podemos decir que caminemos juntos si no damos muestras de que lo estamos haciendo como hijos de un mismo Dios. La responsabilidad directa, aunque no debería ser así, recae sobre nuestros líderes religiosos que como cabeza líder de la cabeza mayor, que es Cristo, tienen una responsabilidad en el cuidado de su rebaño. Por lo tanto, es imprescindible que, dentro de la preparación para los procesos de ecumenismo, se fomente la formación de todos y cada uno de los fieles,
pues solo un pueblo formado puede dar razón natural de su fe, quitando la necesidad de buscar convencer mediante palabras y argumentos al prójimo, sino que se volvería a los tiempos en que las comunidades cristianas atraían a las personas por su mismo testimonio. Así, en la sociedad actual tan resquebrajada, evidenciamos muchas maneras de llegar a la unidad en la que debe partir un diálogo recíproco que acoja las opiniones del otro con miras a un encuentro constante y fraterno que presuponga diferentes realidades de signos ecuménicos, la oración, conocimiento, doctrina y comunión. Ejemplo de ello es el Consejo Mundial de Iglesias, que tiene como misión trabajar por la unidad, la justicia y la paz. De esta forma se requiere que cada uno de los miembros en todas las comunidades cristianas estén vinculados con los procesos educativos para que las realidades y signos antes mencionados adquieran un pleno sentido, tanto para cada miembro, para la comunidad y las relaciones ecuménicas. Muchas gracias. Muchas gracias a Duván Andrés por la exposición. Pasaste solo 2 minutos, entonces muy bien. Recomendamos al resto de ponentes tener abierto también el audio, no solo el micrófono cuando expongan, sino el audio para que puedan estar pendientes de lo que pasa acá en sala. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estos signos, estas evidencias, esta mostración de la unidad, pero también de los caminos que están por recorrer. Pasamos la palabra a David Efraín Carguacundo de la Unicervantes y también recordamos, David Efraín, que son 15 minutos y que estaremos anunciando cuando falten 5. Pedimos y recordamos que las preguntas serán al final de la sesión. Tienes la palabra. ¿Es necesario compartir el documento? Bueno. Solo si lo desea, pero no es necesario. Una iglesia de amor y misericordia. En la historia de la iglesia siempre se ve una lucha constante por la unidad, en ocasiones de una manera distinta a la que tenemos en la actualidad, pero la misma evolución que día a día va avanzando en la humanidad. El pueblo cristiano es en la actualidad un peregrinaje constante donde la fe y la verdad son los cimientos de nuestra dimensión futura, la salvación. El día a día son una enseñanza de la sinodalidad entre seres humanos. Un nuevo camino es un nuevo amanecer para el cristianismo. Ya no hablamos de guerra con armas o una lucha para conquistar. Hoy se habla de una guerra de ideales para la unidad y una lucha por el bienestar en respeto y predicación del Evangelio. La Iglesia Católica hace 60 años en el Concilio Vaticano II ha puesto sobre su altar la palabra ecumenismo, el mismo que por los siguientes años se ha venido y se viene trabajando para que los cristianos puedan disfrutar convenientemente del cuidado pastoral y así promuevan métodos pastorales convenientes para ayudar a la vida espiritual de los que temporalmente se encuentran alejados de la verdad eclesial o confundidos en su fe. Sin embargo, la mala interpretación del ecumenismo se ha visto en situaciones comprometedoras. La poca preparación espiritual y académica de los que promueven la unidad les lleva a pensar que la misma es aceptar una ideología o cambiar las tradiciones de la Iglesia por simples adaptaciones temporales que se dan a la humanidad, dando como resultado el desarrollo de grupos que aprecian un supuesto rechazo por parte de los mismos promotores de la paz, como obispos, presbíteros, consagrados, laicos comprometidos. Hoy estamos conscientes de las diversas puertas que se abren en el mundo. Cada una de ellas lleva un pensamiento distinto en donde poco o nada habita la presencia de Dios. Simples situaciones que, por pequeñas que parezcan, dejan una señal en la historia de la humanidad y de la misma Iglesia, olvidando el fundamento del Señor Jesucristo cuando nos dice en el Evangelio de Juan: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos como también a mí me has amado.
En el ecumenismo surge el camino sinodal que habita e involucra a todos los hombres y mujeres, sin importar su condición social o creencia, a ser parte de una iglesia en salida donde se manifiesta la enseñanza de la verdad que se ve reflejada en la evangelización de los pueblos. Para los que conocen y para los que quieren aprender, se abren las puertas de la enseñanza, no en la obligación de imponer una religión, más bien en la apertura de los diversos métodos para encontrar en una cuna la religión propia de la verdad humana. Esto no quiere decir que se abrirán diversas propuestas porque dejaríamos la universalidad del lenguaje que podríamos en el diálogo señalar. Podríamos poner como ejemplo también un gran caos que se avecina, como el de Alemania. Los resultados de formar una opinión en el país es de gran parte ayuda, como guía para la Iglesia Universal, donde se observa la fe ardiente del pueblo. Esto es lo que en inicio se debe hablar en un sínodo y a la respuesta de Alemania en un principio es positiva. Pero lamentablemente queremos también emprender un camino que implique un cambio de dirección y una renovación. En enero del 2022, los temas que marcan las asambleas son el poder de compartir los poderes de la Iglesia, participar juntos en la tarea misionera, la existencia sacerdotal hoy, la mujer en los servicios y las tareas eclesiales, la vida en las diversas situaciones, vivir el amor de la sexualidad y la pareja, la familia. Temas que exteriormente se ven muy normales y pacíficos, pero cuando se hablan desde la doctrina y magisterio de la Iglesia, de la fe, es preciso diferenciar una renovación eclesial y una reforma revolucionaria. Buscar el camino para la Iglesia del futuro es tener la convicción cristiana de la práctica actual de la enseñanza de la misma doctrina. No todos, por querer mejorar la Iglesia, deben tener la iniciativa de imponer su pensamiento de manera universal, para querer hacer de una iglesia renovada desde su historia una segunda iglesia reformada que acepta todo y cuanto se aparece en el camino. Emprender un camino sinodal es hablar de renovación y mejoramiento de una iglesia en camino, para vivir en la fe, la esperanza, la caridad, para el bienestar de las almas y la glorificación de Dios. Abogar por un camino es un emprendimiento de fortalecimiento desde las bases que ya tienen sus inicios en el fundamento teológico y espiritual en una conciencia racional. Esto determina que la Iglesia debe estar siempre buscando solucionar los obstáculos que se le presente en el tiempo, porque todo podrá ser sobrellevado en el bien universal y en unidad fraterna. No siempre todo lo que se apruebe será visto con simpatía y en concreto las decisiones que se presentan podríamos dar ejemplo de la Iglesia alemana en este momento, ya sea ahora o en el futuro, como menciona el cardenal Wolki, que confesó tener miedo de iniciar un camino sinodal, un camino ecuménico, un camino de fraternidad, porque el inicio de un camino sinodal por una posible mezcla podrá tener el bien y el mal, entre varias propuestas, especialmente cuando se habla sobre el fin del celibato para prevenir los abusos sexuales dentro de la iglesia, o el sacramento del orden para las mujeres por motivos pastorales. Eso es ir en contra quizá de la verdad, del magisterio, de la fe y de la propia iglesia, o de la propia creencia en el que una persona ha dado ya su testimonio de fe, conteniéndose siempre el verdadero misterio en el Evangelio, que es el principal y el que solamente puede llevar todo y cuanto se adquiera dentro de la iglesia, como es el diálogo, pero un diálogo desde el Evangelio, un diálogo desde la participación de todos y cada uno de los hombres del pueblo santo de Dios, y así puede existir transparencia y realismo para que se termine en una verdad y no en una manipulación humana donde varias personas han opinado y solamente una ha sobresalido en su opinión. Las últimas décadas han estado caracterizadas por profundas diversidades en el carácter teológico y pastoral entre las clásicas posiciones progresistas y conservadoras. El sínodo ecuménico no es un sínodo solamente de obispos, una asamblea de consagrados, de sacerdotes, de religiosas, o una asamblea en la que no tienen voto los laicos, las personas del pueblo santo de Dios, que por el sacramento del bautismo son parte de la iglesia, o aquellos que no son partícipes de la iglesia católica, sino tienen su otra manifestación de fe, pero son hijos y forman parte del pueblo de Dios. Porque es la misma razón la que promueve estas reuniones ecuménicas, dar voz a los laicos de la iglesia, dar voz a las personas que creen y tienen su sentido de fe en otra creencia. Creer en el camino sinodal depende de la voluntad, de la autoridad primero de Dios y después del Espíritu. No solamente se enfrasca en una religión, pero sí una de ellas debe llevar la iniciativa.
Al aceptar su autoridad, aceptamos a su vez la palabra de Jesús, que en muchas ocasiones son muy exigentes, como nos dice en Lucas: quien quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Añadiendo también las de San Pablo: por Cristo lo he perdido todo. En Filipenses: no podemos aceptar estas realidades fácilmente porque no es fácil asumir que somos los únicos cristianos. Lo exclusivo que tiene autoridad universal para poder dar en cuenta su poder termina no siendo solamente las personas católicas, sino también todas aquellas que promuevan la paz, el amor, la sinceridad en una religión. Al paso de los 50 años del Concilio Vaticano II, sus textos todavía no han penetrado en las almas y por eso confundimos el ecumenismo con cambios progresistas dentro de la Iglesia. La falta de preparación, la conversación sinodal interna de cada creyente debe dejar de lado la deshumanidad y abordar el tema del pecado como factor principal de la desintegración de los grupos eclesiales. Laicos comprometidos y no comprometidos, cada uno desde su testimonio, hará creíble el compromiso eclesial en el trabajo ecuménico. Como nos dice el Papa Francisco, el compromiso de edificar una iglesia sinodal es la misión a la cual todos estamos llamados. Cada uno en el papel que el Señor le confía está grávido de implicaciones ecuménicas. Su santidad nos expresa su convencimiento ante una iglesia sinodal, explicando que el camino de autoridad no está solamente en la iglesia, porque al igual que todos y cada uno de sus miembros, es un gran legado para los que vienen después. Nos dice que está convencido de tener al respecto una responsabilidad particular, sobre todo al constatar las aspiraciones ecuménicas de la mayor parte de las comunidades cristianas y al escuchar la petición que se nos dirige de encontrar una forma de ejercicio de primado. Es sin duda solamente una donación que él hace, pero la Iglesia somos todos los que participamos como pueblo de Dios. La Iglesia católica es una sola en todo el mundo. Lo que puede pasar en diferentes diócesis no es signo de destrucción. En lo contrario, es un ejemplo para observar las debilidades que tenemos como fieles cristianos, como bautizados, como lo tienen también las diversas religiones o las diversas confesiones de fe. Pero no formamos, en su mayoría, debemos asumir el compromiso de edificar la sinodalidad, donde Cristo es la única referencia. No solo la situación alemana está en estos momentos afectando la unidad, la guerra y el hambre, sino también los núcleos de tristeza y distanciamiento. La razón de estar caminando juntos no es solo una táctica motivada de las grandes dificultades causadas de la crisis de fe que viven en nuestras sociedades occidentales, como hemos visto en los últimos tiempos. Se trata también de un principio que procede de la constitución misma de la Iglesia, que ella desde sus orígenes es el sínodo, y por tanto su estructura también debe dejarse guiar por esta identidad, que somos todos los que hemos sido bautizados y los que practican otras profesiones de fe. Este es el principio de sinodalidad, que en nuestro caso implica adquirir una nueva conciencia de la importancia del compromiso ecuménico de la Iglesia, caminar juntos hacia la plena unidad visible de la reunión eucarística, de la reunión fraterna, de la reunión laical, de la reunión sacerdotal, entre obispos consagrados, etc., la cual representa la más profunda identidad sinodalidad de la Iglesia, primero dando testimonio. En un sentido más amplio, también indica una nueva actitud de la Iglesia que es adextra en todas sus dimensiones. El objetivo final del camino ecuménico en todo el mundo es el mismo de siempre, es decir, el de responder a la vocación esencial de la Iglesia misionera, no para poner en juego la unidad o tratar de romper el magisterio en Cristo, porque en él se ve reflejado todos los hombres y mujeres de bien. Un cambio de mentalidad cristiana, una conversación interior hacia la escucha del Espíritu, con el fin de pasar a una iglesia de corresponsabilidad y de participación. Por lo tanto, la gran alegría y en los últimos tiempos, la conclusión de este sentido es no solo la situación que pasa en otra parte del mundo, como en Alemania o en otra situación, o ahora las guerras que se están aproximando o se están viendo, sino la razón de este caminar juntos no es solamente, como hemos dicho, una táctica motivada por las grandes dificultades causadas desde la crisis de fe que vive nuestra sociedad, sino también ver en el principio sinodal y en el principio ecuménico una iglesia que camina y que se mantiene visible para una reunión donde todos y cada uno son parte y tienen voz. En este sentido más amplio, también indica una nueva actitud de la iglesia donde todos somos cristianos. Gracias. Excelente, apenas. Bueno, qué pena, terminó. Muchas gracias. Ahí
terminó, estábamos dando el tiempo, pero bien, porque no teníamos el texto. Le agradecemos a David Efraín su presentación, su visión eclesiológica de lo que es una iglesia ecuménica en el día actual, lo que debe ser, cuáles son los principios. Y le damos la palabra a María Fernanda Serna Ceballos. Creo que está. Buenas tardes. Mi ponencia se llama La plegaria del corazón, una invitación a la contemplación activa para la cultura actual. Bueno, María Fernanda, ¿puedes poner la imagen, por favor? ¿Cómo? ¿Puedes poner la cámara, por favor? No me da, qué pena, pero he estado intentando abrirla y no me sirve. Bueno. ¿Tienes? Bueno, la oración del corazón u oración de Jesús es una de las oraciones más importantes entre los cristianos ortodoxos. Posee una gran preeminencia en su vida, por lo tanto, investigar los aspectos más relevantes de la misma lleva a reconocer la razón de su importancia en la vida espiritual del mundo ortodoxo y a sugerir la oración por su facilidad para llevarla a la práctica en la vida diaria. El alcance de esta propuesta de oración tiene fundamentos en la tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio. Además que a pesar de su antigüedad es una tradición que aún continúa vigente. Este trabajo pretende en un primer momento exponer la importancia de la oración del corazón, su centralidad en Jesús, su naturaleza ecuménica y sus raíces bíblicas. En segunda instancia, se busca explicar la manera de practicar su carácter contemplativo. Por último, se describe el modo como los padres del desierto combinaban la oración y el trabajo. Además, se presenta como una propuesta para la sociedad. En la actualidad, aunque es de tradición oriental, poco a poco se ha ido introduciendo en la cultura occidental. La oración de Jesús, o también conocida como oración del corazón, es una petición sencilla y breve, pero encierra en sí una gran profundidad. Su práctica se posibilita en ambientes cotidianos y responde al consejo de San Pablo de orar sin cesar, tema que fue investigado por el peregrino ruso, puesto que le causaba curiosidad cómo poder orar sin cesar, porque el ser humano tiene muchas ocupaciones, obteniendo como respuesta a la oración de Jesús practicada al ritmo de la respiración, la cual le fue dada por parte de un estares, un monje anciano penitente. La paternidad de la oración se la atribuye a Diadoco de Fotis. Era practicada por los padres del desierto a lo largo del día, armonizándola con sus trabajos cotidianos. El Papa Francisco, en su catequesis del 9 de junio del 2021 sobre la oración, ha explicado que es una plegaria que poco a poco se adapta al ritmo de la respiración. Ahí se encuentra la clave y facilidad para orar con ella. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo radica en proponer la oración de Jesús para la cultura actual por su facilidad para llevarla a la práctica en la vida cotidiana. La oración es para el cristiano un cimiento para su vida, una vía de acceso a la divinidad. El trato con Dios en la oración radica en muchos aspectos positivos, tales como luz para dirigirse en la vida, superación de dificultades, alegría y paz. San Pablo, en su carta a los tesalonicenses, exhorta a sus destinatarios que es necesario orar sin cesar, lo cual es un mandato bastante cuestionable, porque ¿cómo podrá el cristiano en la actualidad orar sin cesar, teniendo en cuenta las múltiples tareas que cada uno tiene en la cotidianidad, el trabajo, el estudio, las relaciones familiares e interpersonales? Todos ellos son factores que lo ponen en un ritmo acelerado de vida y en una lucha constante por conservar un empleo y así poder proveerse buscando satisfacer sus necesidades y tener una vida digna. Orar sin cesar en el contexto latinoamericano podría causar curiosidad y cuestionar, ya que la población en su pluriculturalidad y en su mayoría se caracterizan por ser personas espirituales. El documento de Aparecida, en su numeral 57, reconoce que la población se caracteriza por su apertura a la trascendencia y por el fenómeno de una fe popular fuertemente arraigada que, de alguna manera, resiste los embates de todos los fenómenos presentes en el continente. Se reconoce mayoritariamente una conciencia y un anhelo por la búsqueda de Dios. Esta forma de oración encierra en sí un carácter ecuménico y forma parte de la tradición de la Iglesia antigua, constituyendo un punto en común para las dos iglesias, tanto ortodoxa como católica.
El Directorio para el Ecumenismo ha sugerido que se tengan oraciones comunes. El empleo de oraciones litúrgicas u otras que datan del tiempo de la Iglesia en divisa pueden ayudar a desarrollar el espíritu ecuménico. La oración de Jesús ha permanecido fuertemente arraigada entre los ortodoxos y es tal vez una de sus oraciones más importantes en la actualidad. En la Iglesia Católica se está descubriendo esta oración. Este tipo de meditación cristiana es una meditación genuinamente cristiana. En el libro Los relatos de un peregrino ruso, un clásico de la espiritualidad ortodoxa, el personaje principal del texto se interroga cómo poder cumplir aquel mandato paulino. ¿Cómo es posible si todos debemos ocuparnos en diversos trabajos? Circunstancia que lo llevará a una búsqueda incesante y a un diálogo con diferentes personas, hasta por fin obtener una respuesta que le fue dada por un estares que es conocido como un monje o penitente que se dedica a la oración y a la ascesis, el cual le dijo que la oración se expresa por estas palabras: Señor Jesucristo, tened piedad de mí, que se refiere a la célebre oración de Jesús u oración del corazón, la cual aparece como súplica en algunos pasajes del Evangelio, en los cuales los personajes son hombres enfermos que suplican a Jesús que tenga compasión de ellos, y él efectivamente los escucha y los sana. El Evangelio, según San Lucas, relata que Jesús, al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia y levantando la voz dijeron: Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. El Evangelio según San Marcos también cuenta la historia de Jesús cuando entra a Jericó y un mendigo ciego sentado junto al camino, al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. El Evangelio de Mateo también narra que 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al enterarse que Jesús pasaba, se pusieron a gritar: Señor, ten compasión de nosotros, Hijo de David. Esta plegaria es interior y constante, es la invocación continua e ininterrumpida del nombre de Jesús, que se da en el corazón y la inteligencia, en el sentimiento de su presencia, en todo lugar y en todo tiempo. La oración de Jesús está formada por verdades de fe consignadas en el Evangelio. Al llamar a Jesús Señor, esta fórmula confianza sus dos naturalezas, la divina y la humana, en una sola persona. También al recitar Ten piedad de mí, se confiesa implícitamente que Jesucristo es el único Salvador. El método de la oración consiste en identificar la respiración con la oración, porque evidentemente la cosa que nosotros hacemos todo el tiempo es respirar. En el momento que no lo hacemos, nos morimos. La práctica de la oración consta de las dos fases de la respiración, las cuales son la inspiración y la expiración. En el momento de la inspiración se dice mentalmente: Señor Jesucristo, y al expirar el aire se repite interiormente: Ten piedad de mí. El ritmo de la respiración y los latidos del corazón participan también de la oración, complementándose mutuamente, razón por la cual también se le ha reconocido como la oración del corazón. El Papa Francisco, en una de sus catequesis sobre la oración, ha afirmado que es una plegaria que poco a poco se adapta al ritmo de la respiración y se extiende a toda la jornada. De hecho, la respiración no cesa nunca, ni siquiera mientras dormimos, y la oración es la respiración de la vida. En la actualidad, los ascetas que han practicado la oración confirman que esta se liga inextricablemente a cada respiración. Esta forma de oración surge con los padres y madres del desierto, hombres y mujeres que después de la publicación del Edicto de Milán en el año 313, partirían a los desiertos de Egipto para llevar una vida más ascética, puesto que este decreto significó que los cristianos dejaran de ser perseguidos y por lo tanto la religión cayó en un debilitamiento en sus prácticas de piedad. Los que marcharon a internarse al desierto lo hicieron con el fin de vivir su cristianismo de una manera más radical, llegando a caracterizarse por su austeridad y su vida centrada en la penitencia, la oración, la meditación de la palabra de Dios, la fraternidad y la caridad. Entre estos ascetas surgieron algunos que han dejado un gran legado o herencia espiritual, que a través de la historia, en la actualidad, sus escritos y prácticas continúan vigentes. Uno de los padres del desierto que hasta hoy continúa siendo objeto de estudio por su sabiduría y aporte en la vida espiritual es Diádoco de Fotis, al cual se le atribuye la paternidad de la oración de Jesús. Nace hacia el año 400 en Epiro, en la actualidad noreste de Grecia. En su contexto, el cristianismo se vivía de una manera relajada. Sus aspiraciones estuvieron mediadas en vivir un cristianismo centrado en el Evangelio. Su pensamiento sobre la oración de Jesús es de carácter vivencial, puesto que afirma que en su práctica se experimenta y se goza la benevolencia de Dios. Manifiesta que es una oración mental, pero también se da en sintonía con el corazón humano
y a través de esta unión toda la persona está involucrada en la búsqueda del amor de Dios, pues la oración de Jesús conduce al guerrero a la unión divina, de donde brotan la iluminación y el consuelo del alma. Esta oración es practicada en la actualidad por los cristianos de la Iglesia Ortodoxa. Ellos son herederos de las tradiciones espirituales del monacato, las cuales conducen a la contemplación. A la oración de Jesús se le ha otorgado un carácter terapéutico porque ayuda a curar el alma y el espíritu. Aunque es una plegaria muy conocida y orada entre los ortodoxos, también está llegando cada vez más al mundo occidental, constituyendo esta forma de orar una respuesta a la cultura moderna abrumada por múltiples deberes y a la vez anhelante por la vida espiritual. Los padres del desierto, para proveerse su sustento y practicar la caridad, trabajaban en diferentes oficios, entre ellos la agricultura, la ganadería, el tejido de cestos, la pintura de imágenes, la transcripción de libros y la copia de manuscritos. Acciones que combinaban con la oración, alcanzando así una armonía que conectaba con su cotidianidad. Así ellos descendían constantemente al Dios del corazón a lo largo de su jornada de ocupaciones, demostrando así cómo es posible orar y trabajar, resolviendo de esta manera aquella invitación de orar sin cesar. Las manos entrelazadas del monje llevan los callos de quien empuña pala y azada, reconociendo así que los monjes no solo se dedicaban a saciarse en la oración, sino que debían trabajar como agricultores, ganaderos y artesanos para proporcionar su alimento. Su proceder lleva a reflexionar que es necesario acordarse de Dios, orar en lo concreto de la realidad de la vida y de las ocupaciones, descender al corazón y ahí encontrarse con Él, porque orar no es pensar mucho, sino amar mucho. Conclusión. Al interrogante de cómo orar sin cesar de San Pablo, Jacobo de Fotis encontró una respuesta en la oración de Jesús u oración del corazón, practicada ampliamente por los padres y madres del desierto, la cual consiste en unir la plegaria a la respiración en la vida cotidiana y en su jornada de trabajos. En la actualidad es practicada por los cristianos ortodoxos, puesto que ellos son los que han mantenido vivas las tradiciones espirituales del monacato, constituyendo una de sus oraciones centrales y más difundidas de su iglesia, que poco a poco se ha ido introduciendo en la cultura occidental. Es una oración que conduce a un ambiente ecuménico y se le atribuye un carácter terapéutico, psíquico y espiritual. Está centrada en Jesús y en el Evangelio. Su valor radica en su sencillez, su profundidad y su naturaleza contemplativa, convirtiéndose en una propuesta interesante para la actualidad, dado que posee una facilidad para practicarla en las diversas circunstancias de la vida diaria. Listo ya. Muchísimas gracias, sí. María Fernanda, rapidísimo, pero bueno, excelente, al punto. Lástima que no pudimos hacer el ejercicio, ¿verdad? Porque nos introdujeron en la espiritualidad ecuménica y hubiera sido muy lindo hacer toda esta oración con la respiración, esta mística en la que, bueno, fuimos introducidos por ti. Muchísimas gracias. Damos entonces la palabra a nuestro panelista presencial acá, Elisaúl Millán, entonces también de la Fundación Universitaria San Alfonso. Te damos la palabra para tu exposición. Bueno, entonces le vamos a dar la palabra a Elisaúl, que lo puedan ver todos, ¿cierto? Entonces, buenas tardes, bienvenido y ten la palabra. Bien, buenas tardes a todos, a los hermanos y hermanas que están conectados por este medio. Mi nombre es Elisaúl Millán, yo soy católico, soy de una congregación que se llama los Misioneros Redentoristas, soy de voto perpetuos y estoy estudiando en la Universidad U San Alfonso en Bogotá, 7º semestre de teología. Y bueno, también soy venezolano, tengo 5 años viviendo en Colombia. Y bueno, para mí es una alegría estar aquí en Cali, compartiendo con ustedes
este pequeño proceso ecuménico. Siento que estamos acá para pensarnos la vida y también para buscar hacer la voluntad de Dios. Bueno, mi ponencia tiene como título Jesús, un judío contracultural y su profetismo ecuménico. Toda esta presentación la desarrollo inspirado por la cita de Lucas 9, del 52 al 56, y sobre todo de esa gran pregunta que el evangelista pone en boca de los discípulos: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma? A lo que Jesús les reprendió y luego continuaron su camino evangelizador hacia otra aldea. Esta cita es clave y creo que nos puede invitar a un cambio de mentalidad y de corazón. Gracias. Bueno, sin más preámbulos, en esta diapositiva expongo 3 objetivos que desarrollé en mi artículo y de los cuales trataré de exponer a grosso modo en este día. El primero, mostrar algunas acciones contraculturales de Jesús en la Palestina del siglo I. 2, interpretar la pregunta que los discípulos Santiago y Juan le hicieron a Jesús en el Evangelio de Lucas sobre mandar caer el fuego del cielo a la aldea de los samaritanos. A partir de este aporte, mostrar cómo esta situación puede iluminar el diálogo ecuménico. Y tercero, presentar 3 acciones o reflexiones contraculturales que ayuden a vivir el ecumenismo, como por ejemplo la solidaridad con los vulnerables, la hospitalidad en colaboración con otros evangelizadores, y tercero, la concientización del cuidado de la hermana y madre tierra de la que somos parte todos. Próxima diapositiva. Ahora bien, antes de empezar con el desarrollo de estas ideas, quiero compartir este pensamiento sobre el ecumenismo que se lo escuché a un teólogo amigo y dice: el ecumenismo no es un asunto de diplomacia eclesiástica, sino una invitación a la conversión del corazón. Es un trabajo de oración y de amor que requiere humildad y paciencia. No se trata de buscar un acuerdo superficial, sino de una verdadera unidad en la fe y en la vida. El ecumenismo es un camino largo y difícil, pero es un camino necesario para la Iglesia de Cristo. Próxima diapositiva, por favor. Ok, el primer objetivo: algunas acciones contraculturales de Jesús en la Palestina del siglo I. Me parece muy interesante la vida contracultural que los evangelios nos presentan de Jesús. Todos acá intuimos que los evangelios muestran a Jesús como un profeta, como alguien que se preocupó por la vida de los pobres y de los seres humanos, vulnerables, excluidos y oprimidos por la religión y por el imperio del momento, Roma. Dice el teólogo Alberto Nola que Roma, junto a la autoridad religiosa del tiempo, ejercían opresión y marginalidad entre sus habitantes. Todo esto hacía que muchos hombres y mujeres vivieran niveles de estrés enormes y por esto desarrollaban enfermedades psicosomáticas en un cuadro complejo neurótico o semineurótico que conducía al miedo y al castigo divino o que podían incurrir. En pocas palabras, terminaban siendo locos o tildados de endemoniados. Dentro de este contexto, se hace presente la acción liberadora de Jesús a favor de los vulnerables. Podemos enunciar algunas de estas acciones. Primero, la dignificación del ser humano por medio de algunas acciones compasivas y sanadoras. 2, la reivindicación de las mujeres y la inclusión a su ministerio profético ante una sociedad que no las tomaba en cuenta para ningún asunto de peso o de opinión pública. Paréntesis. Recordemos que las mujeres
serán las primeras testigos de la resurrección según los evangelios sinópticos. La tercera, la acción liberadora contracultural de Jesús fue hablar y mostrar a Dios como Padre de todos, hombres y mujeres. Ya este último no es una novedad como tal de Jesús, ya que algunos profetas manejaban este tipo de relación con el Dios de Israel, pero sin duda este último impactó en la evangelización de los cristianos y sobre todo a los de origen griego, por su impacto de inclusión hacia el cristianismo, y sin duda fue muy atractivo ese modo de relación con Dios como Abba, papito. Bien, segundo objetivo, la apertura a lo diferente abre caminos de solidaridad. Hermanos y hermanas, estoy convencido que en este objetivo podemos reflexionar un poco sobre las acciones ecuménicas que hemos venido haciendo durante nuestra vida y sobre todo pensar en el espíritu que nos ha acompañado en esas acciones. Analicemos el texto de Lucas. Cuenta el evangelista que los apóstoles Juan y Santiago, al ser rechazados por los samaritanos, resolvieron preguntar a Jesús: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma? Que caiga fuego del cielo, que los elimine, al estilo del profeta Elías, es lo que ellos solicitan. Es necesario resaltar que la intencionalidad de Lucas no es presentar a los apóstoles como personas violentas históricamente hablando, o hacer énfasis en sus apodos de hijos del trueno. Ese no es el mensaje. Él hace uso de las imágenes lingüísticas para exhortar y concientizar a sus destinatarios sobre el cuidado de los más débiles, los vulnerables. En este caso, los samaritanos, porque la salvación es también para ellos. Próxima diapositiva, gracias. Preguntémonos, ¿quiénes son los más vulnerables de nuestro tiempo? En el documento de Puebla, números 31 al 39, se menciona los rostros sufrientes de Cristo en Latinoamérica. Niños, jóvenes, indígenas, campesinos, obreros, migrantes, desempleados y ancianos. En nuestro tiempo, existen otros grupos como movimientos feministas o población LGTBIQ+, que podrían ser considerados grupos marginados y contraculturales porque denuncian que la cultura establecida los rechaza y margina. Podríamos cuestionar si a estos grupos les estamos redimiendo de todo el pecado estructural que existe en la sociedad, o a lo mejor estamos en modo indolente, indiferente, ciegos, sordos y mudos. Atentamente, Shakira. El tercer objetivo. En este último y tercer objetivo, titulado Acciones contraculturales y determinación ecuménica, presento como propuesta y camino 3 acciones contraculturales que nos ayuden a vencer la cultura de la indiferencia en pro de hacer presente el reino de Dios al estilo del profeta o del profetismo ecuménico de Jesús. Próxima diapositiva, por favor. El primero, la solidaridad con los vulnerables. Creo y siento que es urgente propiciar o empezar la cultura del amor, de la acogida, de la hospitalidad, de la sororidad. Pero, ¿cómo vencer la cultura de la indiferencia? Ocupándonos por hacer de nuestra vida una realidad kairótica, en donde hagamos presente el reino desde nuestra solidaridad y actos fraternos, es decir, ser un signo escatológico, ser signo de esperanza. Próxima diapositiva. La hospitalidad en colaboración con otros evangelizadores. Valga la invitación. Cada día debemos entrar en la dinámica de participar más seguido de diálogos y acciones ecuménicas que busquen la unidad entre las iglesias, partiendo desde la concientización de los problemas comunes de la sociedad. Me refiero a insertarnos en los debates políticos
en temas que tengan que ver con la pobreza, la bioética, la ecobiología, la violencia de género o temas de la inteligencia artificial y sus efectos éticos y morales en el ser humano, que cada vez es más crítica. Próxima diapositiva. El tercero, la concientización del cuidado de la hermana y madre tierra de la que somos parte todos. No podemos olvidarnos por el cuidado de nuestro ecosistema ambiental. Podríamos decir que es necesario empezar a vivir la eclesialidad planetaria. Sí, la eclesialidad planetaria, donde comulgamos y protegemos a nuestra hermana y madre tierra, la Pachamama. Ella es nuestro gran santuario y recinto común, casa de todos. Ella nos hace ser hermanos. O como diría el Papa Francisco en la Laudato Si, todo está relacionado y todos los seres humanos estamos juntos como hermanos y hermanas en una maravillosa peregrinación entrelazados por el amor. De algo estoy convencido. Es que debemos aprender de Jesús la ley del amor, siendo solidarios, misericordiosos, amándonos los unos a los otros como Él nos amó, pero sin dejar de lado nuestra solidaridad con la hermana Madre Tierra, como lo diría San Francisco de Asís en el Cántico de las Criaturas. Próxima diapositiva, por favor. A modo de conclusión, considero que un verdadero ecumenismo en el siglo XXI es aquel que apuesta y lucha por la protección de la casa común, la Pachamama, el derecho a la vida, garantías a una propiedad privada, libertad y oportunidades para el sano desarrollo y sobre todo la lucha por la promoción de la dignidad humana. Próxima diapositiva. Por último, quiero terminar con esta pequeña historia que probablemente conocemos y que considero nos puede ayudar a discernir sobre el verdadero espíritu ecuménico que acompañó a Jesús. Un niño preguntó a su papá: papá, si reuniéramos a todos los hombres que matan, violan, roban, que hacen la guerra, y a todos ellos los eliminamos, ¿quedaríamos los buenos? No, hijo, quedaríamos los asesinos. Estoy seguro de que muchos de nosotros nos vemos sometidos a tensiones y a conflictos ideológicos en nuestras praxis pastorales. Y en medio de eso nos vemos tentados a desear fuego del cielo que consuma a los que piensan distinto a nosotros y que elimine a los que no son buenos. Que así no sea entre nosotros y podamos empezar a construir puentes de fraternidad y hermandad. Muchas gracias y que tengan feliz tarde. Muchas gracias a Elisaúl por la presentación de algo que podríamos denominar un ecumenismo de la praxis, ¿sí? La perspectiva práctica y concreta de construcción de una contracultura ante la hegemonía actual y presente. Bueno, tenemos la última presentación de esta tarde, Sonia Luisa Sistiva Loaiza. Entonces le vamos a dar la palabra, como aquí llevaremos el tiempo. Sonia Luisa es docente de la Universidad Católica Luis Amigó. Tienen la palabra y entonces, bienvenida. Gracias. Buenas tardes para todos. Mi ponencia la voy a leer. Se llama Liderar lo absoluto sagrado de la religión. Una propuesta desde Jesús y sus discípulos. ¿Me escuchan bien? Escuchamos bien. Gracias. Lo sagrado es un tema de interés al constituir un criterio fundamental que posibilita u obstaculiza la apertura a las distintas religiones o tradiciones. Implica hacerse la pregunta: ¿qué es lo sagrado absoluto de las religiones? ¿Cómo entender lo sagrado en el devenir histórico de las religiones? La ponencia pretende identificar la praxis de Jesús y sus sucesores en el seno mismo del judaísmo, que cuestionan la identificación exclusiva de lo sagrado con una religión. Esto implicó para sus interlocutores un cambio de paradigma en la forma como entienden y experimentan la vida, el mundo y a Dios. Pero sobre todo abrió la posibilidad de entender que lo sagrado es consecuencia de la evolución histórica en la que se dio respuesta a necesidades espirituales,
sociales y culturales, de acuerdo a los contextos específicos en los que se desarrolló, pero que no siempre tiene validez para todos los tiempos y circunstancias. El diálogo interreligioso continúa siendo un desafío que históricamente ha estado marcado por la rigidez e inflexibilidad, lo que imposibilita un auténtico avance. Esto se debe en gran parte al valor de lo sagrado que otorga cada tradición religiosa, personas, lugares, objetos, doctrinas, etc. En esta ponencia se reflexiona en torno a la necesidad de revisar lo absoluto sagrado de la propia experiencia religiosa, condicionado por el tiempo, la cultura, las circunstancias y necesidades del ser humano. Para ello, se presenta a Jesús como un auténtico judío que cuestionó lo absoluto sagrado de su religión desde el seno mismo del judaísmo y proporcionó las bases para que sus discípulos y sucesores realizaran un proceso de aculturación, es decir, de recepción y adaptación de lo sagrado absoluto del judaísmo para abrirse a una nueva experiencia religiosa, en este caso el cristianismo. Así, la validez de esta ponencia constituye un aporte para que se dé un auténtico diálogo interreligioso, aunque este tenga un coste, pérdida y relativismo de la identidad religiosa propia. Jesús, un auténtico judío. Entre los diversos temas de investigación actual que ha generado controversias está la identidad de Jesús en relación con el judaísmo. No hay consenso entre los autores, algunos lo consideran un hijo de su época, totalmente vinculado al judaísmo, y otros desvinculado o superior a este. Determinar la identidad judía de Jesús no ha sido una tarea primordial, basada en lo que se dice de él los evangelios. Para quienes sostienen que Jesús fue un judío observante y en pro de fundamentar el argumento de la ponencia, encontramos datos interesantes en algunas referencias bíblicas. Su madre era judía, Jesús hablaba hebreo o arameo, asistía a la sinagoga en sábado, leyó las escrituras en hebreo, no vino a abolir la guerra o a derogarla, sino a darle cumplimiento, celebró la Pascua judía, sintetizó su concepto de religión en el doble mandamiento del amor. Su pensamiento y enseñanza manifestó categorías judías, también su postura respecto a su misión, pues se sentía enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Fue percibido por algunos de sus contemporáneos como un líder antirromano del que esperaban que fuera el libertador de Israel. A partir de ese momento hago, por supuesto, un proceso de presentar cómo Jesús y sus discípulos de alguna forma realizaron la aculturación del sagrado absoluto del judaísmo. En este caso, el sagrado absoluto de la elección de Israel. El concepto de elección de Israel por Dios es un hecho central a lo largo de la historia de esta nación. La Sagrada Escritura señala que la elección es un acto divino y libre y es desde donde el pueblo de Israel comprende y da sentido a su historia. El concepto de elección hace único al pueblo de Israel y lo distancia de los demás pueblos, al enfatizar en el exclusivismo salvífico y por tanto el favoritismo divino. Esta imagen exclusiva de Israel permeaba toda la sociedad judía, incluyendo su religión en el siglo I, que enfatizó en el reino de Dios como el reino de Israel. Jesús pertenecía al pueblo elegido, ello constituía su identidad étnica, social y religiosa. Gerard considera que el valor fundamental como pueblo elegido por Dios fue asociado a las convicciones profundas de la religión judía, hasta que en memoria de Jesús y en fidelidad a su obra, sus discípulos realizaron un proceso de aculturación de valores y normas en el que este valor fundamental de pueblo elegido por Dios se universaliza, dando acceso a todos los pueblos de la tierra. Hoy se sabe que Jesús no pretendió dirigir su misión a los gentiles, ni pretendió fundar un grupo distinto de Israel, sino que fueron los discípulos que tras su muerte y el rechazo de Israel de aceptar al Mesías Jesús y a su reino, liberaron lo sagrado absoluto de la elección del pueblo de Israel y dieron apertura a los gentiles, rompiendo el exclusivismo nacionalista en el que pertenecer a una raza judía no constituye un derecho a tener parte en el reino, paso fundamental que posibilitó el surgimiento de la religión cristiana. Liberar lo absoluto sagrado de la imagen de Dios. El judaísmo del siglo I se caracterizó por ser una religión monoteísta, cuya imagen de Dios estaba contenida en la fuente misma de las escrituras hebreas. Aunque en algunos textos se subraya rasgos característicos como el Dios creador y salvador, en la mayoría de los relatos sagrados del Primer Testamento, Dios aparece como un ser trascendente, sin representación física o imagen concreta, que actúa a través de algunos personajes carismáticos como profetas, sacerdotes y reyes. Otras de sus características son su cólera frente al pecado de Israel, así como su amor, perdón y compasión, especialmente por el débil y explotado.
También es visto como fuente y creador de la sabiduría, así lo evidencian los libros sapienciales. A pesar de ello, para el creyente judío, Dios es un misterio trascendente e insondable. Seguramente con estas imágenes de Dios estaba familiarizado Jesús, pero el rasgo que comunica es la total confianza en la cercanía de Dios entre los hombres y que está en sintonía con la convicción religiosa del judaísmo de la intervención salvadora de Dios. Sin embargo, Jesús cambia de perspectiva al contemplar ese rasgo de Dios desde su misericordia, como don de salvación ofrecido a todos. Su estilo de vida es festivo y en cierta medida contrario al talante y estrategia profética heredada del Primer Testamento y de Juan el Bautista. La adopción de la creencia en la imagen de Dios comunicada por Jesús como Padre misericordioso por parte de sus seguidores ayudó a configurar y darle forma al cristianismo naciente. La idea de paternidad de Dios era familiar para el judío piadoso, aunque los doctores de la ley no acentuaban tal rasgo. Según Gerard, tanto la imagen de Dios como Padre y el reinado de Dios son patrimonio judío que Jesús vincula a su predicación exitosa, a causa de las expectativas históricas de sus coetáneos, cuya afirmación de realización o pronta realización en el tiempo presente lo transforma en mito. Así, el éxito del cristianismo obedece a que en el proceso de revitalizar la cultura autóctona judía asimiló rasgos sincretistas del pueblo extranjero. Superar la idea heredada de Mesías. Para el judaísmo del primer siglo, la creencia religiosa se expresaba a través de los actos piadosos del creyente, la participación en el culto del templo o las sinagogas, la enseñanza y práctica de la interpretación de la ley. Para los judíos, la adhesión a esa fe estaba marcada por la convicción en la fe monoteísta, en la soberanía de Yahvé sobre el pueblo escogido y a través de este sobre los demás reinos de la tierra, así como los derechos y deberes que implicaba hacer parte del judaísmo. Además de esto, el judío albergaba la esperanza en el Mesías, cuya persona restauraría a la nación y otorgaría el triunfo definitivo de Israel sobre todos sus enemigos. Las ideas y especulaciones en torno al Mesías eran comunes en tiempos de Jesús. Esto porque en el siglo I a.C. la palabra Mesías es acuñada para designar al futuro redentor de Israel. En la concepción escatológica, al Mesías se le entendía como el ungido y enviado de Yahvé, y esto era corroborado por los libros sagrados, especialmente en libros como Daniel, Enoc y el 4 Esdras, entre otros. Aunque las concepciones en torno al Mesías eran de diversa índole, en el pensamiento judío nunca se contempló la idea de un Mesías nacional, desconocido y humillado. Ni siquiera los discípulos de Jesús comprendieron lo que Jesús les anunciaba, a pesar de que su mesianismo fue asociado con el siervo sufriente, justo de Isaías 53, Zacarías 12:10 y siguientes. Otro dato a tener en cuenta es que en el contexto judío los doctores llamaban al Mesías hijo de Dios, pero no entendió en el sentido literal de la expresión, contrario a como lo entendió la fe cristiana. Tras la muerte del maestro, serán sus discípulos quienes ordenan los recuerdos del Jesús histórico y diseñan su imagen producto de la combinación de mito e historia. Superar la actitud legalista de la ley. La ley veterotestamentaria tenía la finalidad de mantener la alianza del pueblo con Dios a través del convencimiento y la persuasión de la razón, y no desde el sistema de coerción que obliga a obedecer. Contaba con motivaciones teológicas o humanitarias, por tanto tenía un fuerte carácter educativo. Es así que el judaísmo pronto teologiza la ley y la asume como ley de Dios, permitiendo al creyente remodelar el modo de vida a la luz de la Torá. No es fácil determinar la actitud de Jesús ante la ley. Los evangelios parecen señalar cierta oposición deliberada en algunos puntos de la Torá. Más allá de que esto sea cierto o no, es posible identificar que Jesús vivió situaciones que lo hicieron pensar sobre la posición que debía adoptar frente a la ley, como otro judío observante que ve en la Torá la voluntad de Dios. Igualmente, los doctores de la ley añadían, omitían o modificaban aspectos de algunos postulados de la ley y sus interpretaciones no se consideraban una negación, oposición o crítica sobre la idoneidad de la ley escrita. Así parece que Jesús se opuso a ciertas interpretaciones de la ley en aspectos rituales, especialmente sobre el sábado y cuestiones alimenticias, atribuyéndose soberanía sobre la ley misma. Hay textos bíblicos en los que Jesús aparece desafiando la ley al cuestionar su idoneidad. Según las exigencias de la ley, Jesús interpreta la ley de forma más profunda y superior a los maestros de la ley y los fariseos y exhorta a sus discípulos a que la vivan plenamente. Lo que hace más adelante el cristianismo primitivo es radicalizar algunas normas de la Torá,
sobre el amor a Dios y al prójimo, la sexualidad, la agresividad, la comunicación humana y otras leyes de comportamiento social, pero a su vez relativizó otras sobre preceptos rituales, circuncisión, alimentos y pureza ritual. Relativizar los preceptos sobre el templo y el culto. El culto israelita era un culto al Dios único que actúa en la historia. Por tanto, era central en el judaísmo del siglo I, como quedó retratado en los evangelios, evidenciando la actitud de Jesús frente al templo, el culto y los sacerdotes. En cuanto al templo, la auténtica predicación de Jesús de destrucción y la predicción de Jesús de destrucción y la calificación que hace sobre el mismo como guarida de ladrones revela que para el templo no es una institución inviolable y por tanto la economía salvífica que representaba no era absoluta. Tal actitud ofensiva parece que desencadenó su ejecución. Sander, según se recuerda su testimonio de amenaza de destrucción del templo. De lo anterior se desprende que Jesús entra en conflicto con la religión tradicional del judaísmo porque el templo era símbolo unificador del pueblo. Sin embargo, no hay suficientes testimonios para asegurar que Jesús pretendió la destrucción del templo, sino su reforma moral, o como lo asegura, quiso constituirlo por un nuevo templo escatológico. Tras la muerte de Jesús, los discípulos continuaron participando en el culto del templo hasta el momento en que se relevó el lenguaje ritual. Desapareció el culto sacrificial y se dio el abandono del templo. A causa de 3 factores: la interpretación teológica enriquecida con la acción simbólica de la muerte de Jesús, el proceso social en el que los cristianos acogen en igualdad de derechos a los paganos y la desaparición del templo en el año 70. Para los cristianos el templo perdió su santidad y con ello dio paso a la desnacionalización de la santidad, lo que abrió en el cristianismo la posibilidad de incluir a otros pueblos paganos. La tercera parte, descolonizar lo sagrado de cada religión para abrirse a las religiones. El siguiente aporte se realiza a partir de lo anteriormente expuesto. Faltan 2 minutos. Gracias. Y desde esa perspectiva, ¿cierto? Voy a rápidamente a dar un poco la conclusión. Este aporte no va en dirección de descartar, negar o ignorar la rica tradición e influencia social del cristianismo, pero sí significa que este debe asumir los retos que plantea nuestro tiempo, dentro de ellos el diálogo interreligioso. La solución a este problema no viene dada por sostener el carácter dominante de una religión, trazando una línea abismal que perpetúa la desigualdad de otras creencias religiosas. Esa desigualdad entre religiones genera exclusión y discriminación. Así lo percibió Jesús y sus discípulos en el judaísmo, en el que se legitimó el poder sagrado asumiendo una forma benévola de autoafirmación imperial, que controló interna y externamente lo que incluye y lo que excluye, marginalizando, descalificando, invalidando otras experiencias religiosas, como el cristianismo naciente. Jesús y sus sucesores desde su identidad judía persiguieron cómo el judaísmo se apropió del absoluto sagrado de la imagen de Dios, del concepto de pueblo elegido, del Mesías Salvador, de la unicidad de la ley de Dios, del culto y el templo, entre otros aspectos, concibiéndose a sí mismo como el canon exclusivo del conocimiento y expresión de lo sagrado. Esta actitud canónica la va a asumir lastimosamente el cristianismo y quizás en su respectiva comparación otras tradiciones religiosas que asumirán poseer criterios únicos de verdad frente a sus propias formulaciones, conocimientos, instituciones, formas de sociabilidad que dominan. Tal situación no favorece una actitud dialógica con otras tradiciones religiosas. En Jesús y en la praxis de la comunidad primitiva cristiana podemos encontrar la clave para revisar lo absoluto sagrado de la propia creencia religiosa, a partir de la realidad histórica del momento en el que se entendió que la religión no necesariamente debía anclarse históricamente sobre el pueblo de Israel y su fe podía universalizarse y alcanzar a todos los pueblos de la tierra. Dejo hasta allí. Gracias. Muchas gracias a Sonia Luisa por la presentación y quisiera que le diéramos un aplauso a todos los ponentes de la tarde de hoy. Se lo merecen, todas unas exposiciones muy interesantes desde diversas perspectivas para analizar el diálogo ecuménico y también muy juiciosos con el tiempo. Vamos a abrir el espacio para las preguntas. Tenemos todavía un buen tiempo. Entonces las preguntas pueden ser referidas a personas particulares, a expositores particulares o también a un grupo de hechos. Quienes están remotos les pediría el favor, levanten la manito, ahí están en el monitor en la parte
de inferior derecha, pues pueden encontrar la mano para que la levanten. Y pues quienes estén acá presenciales, también más sencillo, levantan la mano y les damos la palabra. Entonces abrimos el espacio. Aquí, bueno, ya tenemos primer participante. Fernando. Bien, quiero empezar con una pregunta para David. ¿Es recurrente o fue recurrente en tu exposición el tema de la innovación, de la tradición, de que el ecumenismo no implica cambiar cosas, que el ecumenismo no puede, tiene que hacer siempre referencia a la verdad, tiene que estar anclado, incluso pusiste en algún momento en el magisterio? Y yo te escuchaba y me quedaba con una sensación, y es, estamos en una universidad bautista, y entre tu auditorio, además de los anfitriones de la casa, había anglicanos y había ortodoxos. Pero hace referencia siempre a la verdad, al magisterio y cosas que no se pueden cambiar. Entonces me surge la duda, la Iglesia Católica como un actor más dentro del ecumenismo, ¿qué rol tiene? Porque pareciera que aseguras que la participación de la Iglesia Católica Romana en el ecumenismo es no cambiar nada, sino exponer una verdad. Pero no sé, eso tal vez a oídos, incluso míos como ortodoxo, no cala también en un diálogo. Suena más a un convencimiento. Quisiera saber si antes de que David conteste, si hay algunas otras preguntas sobre esta misma temática. O sea, o relacionadas, algo similar a lo que está. De David. Bueno, sí, también. Entonces, para que compartamos una serie de preguntas que tengan en matemática, te pedimos aquí para que te puedan ver ellos. Bueno. Bueno, mi pregunta es para David, ¿se puede, David, para ti, se puede hacer sinodalidad en la iglesia con la conciencia de cambios dogmáticos en aras del ecumenismo? Y vamos como en la misma línea, una tercera pregunta. Tú en tu ponencia presentabas que la iglesia tenía que aceptar todo, pues en cuanto a acoger todo lo que pues ofrezca el otro contexto. Entonces me surge una pregunta, y es ¿hasta qué punto el todo no se debería aceptar en la iglesia? Siento que hay un límite y no sé si me lo puedas decir. Bueno, ahora sí, entonces, David, tienes la palabra. Bueno, yendo a la primera pregunta, pues la Iglesia Católica pues considera verdaderamente la separación tanto de las personas protestantes o de los ortodoxos, etcétera, como una herida profunda infligida en la Iglesia de Cristo, porque al mismo tiempo que las iglesias protestantes inician un movimiento a favor de la unidad de los cristianos, eh, también se ve grandes y terribles rupturas porque la unidad de los cristianos en un gran sueño es un gran sueño de Cristo, no solo de la Iglesia Católica, no solo de la Iglesia Ortodoxa, no solo de las iglesias protestantes, pero debe reflejarse siempre la actitud concreta de la fe ante todos. Todos la fe, como habíamos dicho, las confesiones de fe distintas. A pesar de todo, es lo que nos une y no lo que nos debe dividir. Más bien nos debe a nosotros hacer formalizar más esos vínculos de fraternidad, de hermandad, y no solamente yéndonos a las cosas, sí, ya vamos magisteriales, o como usted me ha dicho, estamos en una universidad bautista, no solamente yéndonos a lo escrito, o como sabemos, lo escrito, escrito está. No, no, no. También debemos ver las realidades propias del mundo y también ver las cosas que ahorita están pasando, las diversas situaciones que nos están llevando a este ecumenismo de donde nos reflejamos todos. El rostro de Cristo no solo está en el rostro de un cristiano católico, sino también en quien busca su salvación a través de otra religión, o a través de otra situación, o a través de diferentes acciones de su vida.
No podemos separarnos y decirnos que solamente quizá la iglesia o los católicos o solamente se refleja aquí lo único, lo verdadero, o no se puede cambiar en el sentido de lo escrito. Pues hay que ver también lo que se quiere cambiar, porque una cosa es, como digo, cambiar algo para el bien, pero donde todos estemos como pueblo de Dios de acuerdo, y otra cosa es donde yo, por un capricho personal o porque donde a mí me motiva a llevar mi acción a un resultado, quiera que se haga una acción. No, el ecumenismo tampoco va por ahí. Donde estamos todos, se hace una hermandad, una comunión. Una comunión no es enfocándonos en la Iglesia Católica, es una comunión de Cristo, una comunión donde el Padre muestra su rostro generoso y misericordioso a todos, a pesar de las situaciones que esté pasando. Y difícilmente, pues, tenemos o vamos a permanecer todos enfocados en algo o solamente cuando uno quiere algo, difícilmente, pues también deja que su opinión se separe. Hay que también demostrar ahí, sí, la verdadera humildad que nos hace a nosotros partícipes de la verdadera salvación, donde todos iremos o donde todos estaremos, donde la iglesia sea como digo, de los hermanos protestantes, o sea, sobre la iglesia católica. Yo hablo desde mi punto como católico, como religioso, yo hablo desde mi parecer. Quizá tal vez las respuestas en muchos de los casos, como dije en la ponencia, no siempre son bienvenidas, pero también hay que enfocarnos que todos, absolutamente todos, indistintamente, sea nuestra participación dentro o fuera de la iglesia, somos y estamos participando del ecumenismo y ahora en esta sinodalidad, todos somos hijos de Dios. Desde ese punto debemos empezar, desde que somos hijos de Dios. Muchas En lo que me preguntaban de la segunda es una ¿me puede volver a repetir? Lo lamento. gracias. Hola. Sí, David, te preguntaba que es que en tu ponencia hablabas un poco de la sinodalidad. Entonces, mi pregunta es si tú consideras que se puede hacer sinodalidad en la iglesia con la conciencia de un cambio, de cambios dogmáticos en aras del ecumenismo. Esa es mi pregunta. Vale. Bueno, hablando de sínodo, en realidad dentro de la iglesia es una palabra muy antigua, verdaderamente, cuyo significado se asocia al contenido más amplio de la revelación. La revelación ya no se puede cambiar, sinceramente, eso es algo que ya está, que se dio para el bien de la humanidad. Ahora, otra cosa es que el camino, como decimos, la verdad y la vida, como ya nos dijo Jesús en el Evangelio y los hechos cristianos, que todos nosotros somos sus seguidores, queremos y hacemos el bien, y eso es lo que debemos hacer. Ahora, claro, el sínodo que solamente se ve reflejado en asambleas eclesiásticas o solamente en asambleas diocesanas, regionales, provinciales o en una localidad particular, es muy diferente al verdadero resultado. Porque en el sínodo y en las asambleas sinodales uno puede hablar mucho, puede escribir mucho, puede hacer tantos libros y libros enteros. Pero ¿cómo hacemos para que aquello que en las asambleas sinodales llegue a la gente? Mas no digo yo que debería cambiarse lo que está ya por el bien de la humanidad y del hombre, lo que está determinado para que podamos tener siempre una paz, porque quienes no forman la paz, pues a veces somos nosotros mismos, pero la que está designado, más no debe cambiar. Lo que debe cambiar en diversos puntos es la manera que uno hace o puede enseñar o las diversas maneras que uno utiliza para que todo lo que se hable en las asambleas sinodales, como ya digo, eclesiales, mundiales o ya particulares de una iglesia, llegue a la gente. Hay gente que no sabe leer, gente que no puede ver, gente que no puede moverse, que no va a las Eucaristías, o gente de otras confesiones de fe que no va al culto, pero se siente identificada con un A o B religión o un grupo sectario, no sé. Pero sin embargo, ¿cómo hacemos para que lo que en esas asambleas llegue a la gente? ¿Cómo hacemos? Eso debemos cambiar, las modalidades, para que todos podamos entender y todos podamos caminar en un mismo sentido, para que toda la iglesia general
una iglesia universal, no la iglesia católica en el sentido, sino la iglesia, todas, el pueblo de Dios, todos los que se han comprometido en Cristo, puedan llegar verdaderamente a comprender lo que quiere en la vida de cada uno. Y eso no quiere decir que estamos hablando de la vocación no, sino qué quiere para el bien de todo el pueblo de Dios. En este sentido, ¿no? Como ustedes saben, sacerdotes, religiosas, laicos, todos estamos en el mismo piso. Nadie está por encima del otro, pero cada uno tiene en particular algo que le encomiendan personalmente. Y ahí está el deber de nosotros, los que podemos quizá entender algo, quizá podamos comprender algo, llevar a aquellos que no pueden. Esa es la verdadera metodología que se debe cambiar, más no querer cambiar cuando llevamos el mensaje lo que queremos verdaderamente enseñar. Porque ahí destruimos tanto a la iglesia, destruimos el pueblo de Dios, nos destruimos nosotros y destruimos también a las personas que están entendiendo, comprendiendo y a las que debemos acercarnos. Bueno, David, muchas gracias. Vamos a dejar a David en paz espiritual y material, considerando también que son 5 expositores y vale la pena escuchar a los otros compañeros y compañeras. Tengo una breve pregunta a Duván. Yo pensaba hacérsela a los dos, pero creo que Duván, para que nos dé una palabra, es lo siguiente. Hasta los años 30, 40 del siglo XX, el 95% de la población de este país era católica. Después, con los procesos de ingreso a la ciudad, ¿cierto? La migración a las ciudades, el ingreso de iglesias, digamos, pentecostales, neopentecostales, empieza a haber un cambio, una mutación y los procesos de secularización en las ciudades, una mutación religiosa. Hoy en día podríamos decir que el catolicismo en la práctica puede tener alrededor de unos 45 a 55% de la población, incluso considerando a los que no son practicantes, pero se denominan católicos. En ese sentido, pues digamos, hay ya una variedad muy grande. Sin embargo, creo que culturalmente seguimos siendo muy católicocéntricos. O sea, puede haber una diversidad en la fe, en las iglesias a las que asistimos, pero seguimos siendo muy católicos en cultura. Y eso lo sentía mucho en las participaciones de Duván y David, en sus comprensiones y puntos de partida para hablar de la iglesia. La pregunta para Duván es, ¿cómo podríamos aquí en nuestro país hablar de ecumenismo teniendo una comprensión de eclesía que sea más amplia de aquella de los límites propios de la institucionalidad católica? Bueno, Andrés, ¿qué ves? Sí, de la mano de lo que tú decías, José Fernando, justamente mi pregunta para David era, ¿cuál es el presupuesto de verdad del que estás partiendo? Es recurrente, también tú mencionas la verdad, el ecumenismo como un volver a la verdad o mantenerse en la verdad, pero ¿cuál es el presupuesto de verdad? ¿Es la verdad, es una verdad que ya existe o es una verdad que como iglesia debemos buscar? Ok. Vale. Bueno, con respecto a la primera pregunta, es muy cierto los datos que manifestaban allí y creo que el camino ecuménico en este contexto a nivel país debe trascender no quizás bueno, sí, las universidades son fuente necesaria, pero debe, como lo manifestaba en la ponencia, debe centrarse en la educación desde los diferentes ambientes religiosos en los que nos encontramos. Allí algo muy importante y que lo proponía era que las personas, sí, nos hemos acostumbrado a vivir una religiosidad momentánea y quizás de muy muy tibia en ese sentido. Y yo creo que la palabra clave se encuentra en educación. Cuando somos capaces de educar y recibir educación, pues transformamos el ecumenismo en otra realidad quizás diferente a la que nos plantean en muchos
semilleros o cosas por el estilo que recibimos en nuestra formación religiosa. Yo creo que allí se encuentra la clave para hablar de un verdadero ecumenismo y llevarlo no solo a centrarlo a nivel parroquial, diocesano o movimiento que participemos, sino que debe trascender en eso, en el conocimiento de nuestra condición de fe frente al culto que practicamos, y de allí pues exponerlo y vivirlo teniendo a Cristo presente. Yo creo que esa es la clave para poder responder a los retos que vamos asumiendo en el país y en diferentes culturas donde la fe es muy inestable. Con respecto a la segunda pregunta, debemos partir desde el dato revelado. Cuando partimos de esta realidad, pues fácilmente vamos a encontrar una respuesta de esa verdad que todos buscamos, que para nosotros como cristianos esa verdad es Cristo, que la buscamos de diferentes maneras. Para no entrar en detalles, la buscamos y siempre estamos en pro de esa verdad, pero debe partir desde el dato revelado. Cuando partimos de allí, pues nuestra religiosidad o nuestra doctrina va a empezar a encontrar esos puntos de equilibrio o enfoques hacia la persona de Cristo, que en mi opinión pues es la verdad única y verdadera. Entonces yo creo que esa debe ser la clave. Si partimos de allí, pues logramos encontrar puntos de comunión o de verdades que nos llevan a esa verdad última que es Cristo. Gracias a Duván. Y quisiera, bueno, creo que hay una pregunta. ¿Puedes leer, por favor? Dice, no es una pregunta, creo que es un comentario, de Patricia Monsalve. Promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los principales propósitos del Concilio Ecuménico Vaticano II, porque una sola es la Iglesia fundada por Cristo Señor. Muchas son, sin embargo, las comuniones cristianas que asimismas se presentan ante los hombres. Otro comentario. Se presentan ante los hombres como la verdadera herencia de Jesucristo. Todos se confiesan discípulos del Señor, pero sienten de modo distinto y siguen caminos diferentes, como si Cristo mismo estuviera dividido. Esta división contradice. Ahí sigue. Esta división contradice abiertamente a la voluntad de Cristo en un escándalo para el mundo y daña a la causa santísima de la predicación del Evangelio a todos los hombres. Concilio Vaticano, ¿es segundo o dos? Concilio Vaticano II, decreto sobre el ecumenismo. Unitatis Redintegratio. Muchas gracias a Patricia, pues está diciendo algo que está muy presente en el corazón del concilio, un concilio que estaba por primera vez mostrando una iglesia abierta, iglesia católica abierta al diálogo con el mundo, no entre sí misma, sino iglesia que dices de ti, iglesia que dice el mundo. Entonces muy interesante la participación. Quisiera que viéramos la posibilidad de dialogar con todas las personas. Aquí tenemos una pregunta previa. Vamos a ver si tenemos tiempo para hablar con todos los ponentes. Gracias. Quisiera hacer referencia también al aporte que se intenta hacer desde la perspectiva bíblica, porque en mi experiencia en el diálogo ecuménico
creo que una de las cosas que más nos une en un momento determinado, a veces también divide, pero también de alguna forma intenta unir, es el texto. El texto bíblico, la memoria que tenemos como cristianos, la memoria de Jesús, la memoria de las comunidades cristianas, más que el dato revelado, diría yo, es el texto, la memoria. Y allí me parece que es fundamental lo que están planteando Elisaúl y también la profesora Sonia sobre la discusión sobre Jesús y su identidad judía. Porque fíjense lo paradójico. Los cristianos creemos en un evangelio que predicó un judío, no un cristiano. Entonces empecemos por ahí. O sea, empecemos por esa disrupción, digámoslo así. Creemos en el evangelio que predicó un judío, no un cristiano. Porque yo creo que es difícil plantear, o yo diría que sería muy complicado plantear que Jesús no fue judío. Yo creo que el texto nos habla y la memoria del cristianismo nos habla que Jesús es judío. La pregunta clave es ¿qué tipo de judío fue? ¿No? ¿Qué tipo de judío fue? Y esa es la discusión y tal vez ahí es donde hay más diferencia, como planteaba la profesora Sonia, hay diferencia de entender qué tipo de judío fue Jesús. ¿Y qué tipo de judío fue Jesús a tal punto que sus seguidores ya se desprenden después del judaísmo? ¿Sí? Y hacen una disrupción con el judaísmo, aunque no todos. Entonces a mí me parece que es loable ese aporte, que me parece que vale la pena que lo sigamos valorando. ¿Está bien? Yo quisiera complementar esto para que nos puedan responder Elisaúl y la profesora Sonia, como con dos variantes de ese mismo tema del judaísmo de Jesús. El primero tendría que ver con el tema de que el Jesús de Lucas es un judío que no es externo al samaritano, que no es enemigo del samaritano. O sea, el samaritano no es un ateo, es un hereje, es un yavista que no va al templo sino al monte a adorar. Entonces es un tema, estamos aquí hablando ahora con Eli, el hecho de que el texto que él habla, traemos fuego para que le caiga a los samaritanos, está unido con la parábola del buen samaritano. Entonces es como mirar cómo ese elemento nos puede ayudar. Es un Jesús judío, el Jesús lucano es un Jesús judío, que es un Jesús que está mostrando que quien realiza la voluntad del Padre es el hereje, no el judío. Eso ahorita para Eli y para Sonia, yo quisiera saber si nos puede dar un ejemplo concreto de lo que sería en el día de hoy en una iglesia liberar lo absoluto sagrado de la religión. Me pareció una propuesta bastante sugestiva. Entonces, primero la palabra para Eli y luego para la profesora Sonia. Bien, gracias por las preguntas. Todos nosotros acá sabemos la intencionalidad de muchos de los evangelios sinópticos y sabemos que Lucas habla a un grupo destinatario específico, que son a los gentiles, a los que son rechazados por los judíos. Es decir, Lucas está proponiendo en su evangelio una propuesta de salvación universal, es para todo el mundo. Y sobre todo está cuestionando a los judíos que solamente creen que con sus prácticas y solamente es para ellos ese mensaje de salvación. No. Y fíjense que los modelos, digamos, de ejemplos de fe son extranjeros, son puros extranjeros. Es decir, nosotros aún todavía creemos en un Jesús que no es latino. Creemos en alguien que es extranjero, que es fuera de nuestra cultura, de nuestras prácticas. Y aún con todo eso, vemos en Jesús una persona que entra en diálogo con su cultura, entra en diálogo con las sectas o la religión de su momento. Es capaz de entrar en diálogo con personas que están también trabajando por el reino de Dios a su modo, pero lo están haciendo. Y creo que el único ecuménico aquí que nos puede dar un ejemplo es Jesús. Él es el verdadero ecuménico, porque él no tiene miedo de entrar en diálogo con su realidad. Él se encarna en su contexto. Y a mí me encanta siempre hacer la exégesis de Lucas, es por eso, porque la propuesta es abierta para todos. Todos nosotros estamos invitados a vivir ese profetismo ecuménico de Jesús. Yo cuando hacía el artículo, yo me quedaba sorprendido porque nunca he escuchado en otro tipo de artículos que puedan ser, digamos, atrevidos al decir el profetismo ecuménico de Jesús.
Y yo lo veo ahí. No es un hombre que se siente hermano de todos, se siente hijo y hermano de la creación. Y es capaz de entrar en diálogo con ella, sin ningún tipo de conflicto. Y recordemos varios textos, cuando los discípulos le dicen, Señor, vimos a uno que estaba expulsando demonios en tu nombre y se lo prohibimos. ¿Y por qué? El que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Entonces ya uno va viendo pistas en el Evangelio de Lucas y sobre todo en esta buena noticia que nos quiere presentar de Jesús, que Jesús es un hombre abierto, es un hombre que no tiene miedo de poner ejemplos de fe, no judíos, sino de gente extranjera. Y creo que la invitación que nos hace Lucas es a preguntarnos quiénes son los vulnerables. No es pedir fuego y no es ver en los discípulos la solución de eliminar a aquellos que piensan distinto a nosotros y que no se parecen a nuestros intereses. No, es que hay que poner en marcha el reino. El reino hay que poner en marcha. Bien, muchas gracias. Gracias, Eli. ¿Estará la profesora Sonia? Sí, gracias. Bien, pues al respecto de lo que me dice, pues bueno, considero que históricamente el diálogo interreligioso ha tenido un bloqueo por la falta de inflexibilidad, porque de alguna forma cada tradición religiosa trata de defender, por supuesto, sus absolutos sagrados, yo lo decía así o lo llamo así un poco, y desde esa perspectiva es imposible. Y pensaba un poco en un ejemplo, y yo creo que un ejemplo actual de fondo está, pues, por ejemplo, el conflicto entre israelíes y palestinos. Me parece que si bien, cierto, los historiadores evidencian que el conflicto nace en el siglo XX propiamente, pues nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, el concepto de tierra prometida, ¿cierto? Para ambas tradiciones, pues es fundamental. Y desde su libro sagrado, tanto el Corán como la Torá, pues de alguna forma ellos consideran que Dios le hizo esa promesa a Abraham de la tierra prometida, y desde esa perspectiva, aunque ha pasado mucho tiempo, quizás de fondo, alguien decía en estos días, en Israel y en ese territorio es el lugar donde más apasionadamente se matan diariamente y discriminadamente, porque de fondo no solamente es un tema político de distribución, pues, de tierra, etcétera, sino que de fondo está la ideología religiosa para cada tradición. Y como vemos, pues como sucede con todas estas tradiciones, pues hay unas vertientes más radicales que las otras, y esas vertientes de alguna forma pues juegan un papel preponderante. El tema de la yihad, de la guerra sagrada, es decir, todo eso muestra. Para mí, o sea, considero, cierto, que el absoluto sagrado de toda religión debería ser, por supuesto, la vida humana. Creo que si lo tuviéramos supremamente claro, pues no estaría pasando toda esta masacre literal que se está dando en ese territorio. Y entonces, y porque ponemos por encima de la vida muchas otras cosas, ¿no? Ya les decía, la imagen de Salvador, de Mesías, de culto, de teologías o de conceptos religiosos. Y entonces por encima ponemos otras cosas, pero para mí de fondo y de base fundamental tendríamos siempre todas las tradiciones, cualquiera que esta sea, tener como criterio fundamental de sagrado, si algo hay sagrado, es la vida humana. Es lo que considero. Gracias, Sonia. No quisiera que termináramos la sesión sin preguntarle a María Fernanda. No sé si alguien tiene una pregunta para ella, que nos hablaba de la plegaria del corazón. Entonces aquí tenemos a Andrés, que quiere hacerle la pregunta. Bien, María Fernanda, particularmente me gusta mucho que recuperes algo como la oración del corazón con las implicaciones, pero me surge la pregunta, más allá de la llamada a conocer otras tradiciones, de la posibilidad de que la oración sea practicada por un no ortodoxo, porque al final no tiene ninguna limitación eclesial, por decirlo así. ¿Es posible que la misma concepción teológica que hay detrás de la oración del corazón sirva para el diálogo ecuménico, hablándolo en términos teológicos, sobre todo en lo que tiene que ver con la consideración del dogma o el lugar secundario que tiene el dogma a partir de la experiencia mística desde este tipo de oración?
Y yo quisiera preguntarle si nos puede dar un comentario de algo que fue muy sugestivo sobre la oración, y es que la oración reconoce el carácter corporal y necesitado del ser humano. Cuando hablabas de la respiración, señalabas en la oración se toma conciencia digamos, de todos los requisitos que se necesitan para reproducir la vida concreta. O sea, que es una oración que tiene que ver con la vida, con la historia y con relaciones, digamos, interdependientes y ecológicas. ¿Puedes decir algo de eso también? Gracias. No sé si María Fernanda nos escuchó, si está. Porque está apagado el micrófono. Bueno, eso no está, pero quiero solo un pequeño comentario entonces para ir terminando la sesión de hoy, algo que creo que salió esta mañana, y es aquello, la base del dogma cristiano, ¿cierto? Dios no se hizo cristiano, Dios se hizo humano. E incluso para el ecumenismo, el punto de partida no es ni siquiera la reproducción de una iglesia, digamos, institucional. El punto de partida es un humanismo de la praxis, la reproducción de la vida concreta de los seres humanos. Que el Jesús histórico, en sus dichos y en hechos, si había algo concreto que él hacía, era buscar que se reprodujera la vida de los seres humanos. O sea, las sanaciones, los milagros, las expulsiones de demonios y las comidas están manifestando que la comunión, que nosotros hablamos mucho de comunión, de coinonía, de comunidad, de eclesía, se concreta en la posibilidad de que el ser humano viva humanamente su vida en el mundo. Entonces, pues disculpen ese comentario, pero que ya que no está María Fernanda, algo, ven, entonces. Me gustó mucho lo que comentaba Sonia con lo sagrado absoluto y quería dejar como en discusión para todos los participantes aquí, sí, hasta qué punto volvemos la tradición y los dogmas un sagrado absoluto que impide el ecumenismo, ¿me entiendes? Sí, lo dejo como una reflexión. Y por lo que tú estás diciendo en este momento, que ahí es donde considero tenemos que trabajar. Un poco en eso. Si hay sagrado absoluto que plantea Sonia de la vida, que nos puede unir, también hay sagrados absolutos que nos dividen. Y estaba pensando, por ejemplo, en uno nomás que, como para ponerles ahí en el tapete, no para discutir ya, porque ya no tenemos el tiempo. Por ejemplo, el dogma de la Trinidad. Tal vez para ustedes católicos no sea tan problemático, pero para nosotros protestantes sí, porque imagínense, tenemos estudiantes que no son trinitarios. Y en nuestras aulas, para nosotros, yo soy menonita, soy trinitario. Qué tremendo desafío cuando vamos encontrando estudiantes en nuestra universidad que ya no son trinitarios. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo planteamos ese diálogo? Y en este momento tenemos un buen porcentaje en nuestra universidad que son de la Pentecostal Unida, ¿no? Pentecostales Unidos. Interesante. Aló, sí. Bien, quizás esto que voy a decir va a sonar a escándalo, pero Jesús desarrolla su ministerio profético no en el templo, sino en las aldeas, en las calles y en las casas. Entonces podríamos decir, ¿cuál es el templo en el cual hoy Dios nos reclama que tengamos que empezar a hacer culto? En el templo del hermano. Ese es el que tenemos que hacer siempre de oración, allí, en el templo del hermano, curándole, sanándole y acompañándole. Creo que María Fernanda estaba, pero levantó la mano. Otros comentarios. Pues ya
Dale chance. Dale la palabra. Sí, Patricia. Buenas tardes. Me he enterado muy tarde de este diálogo, de este coloquio, y pues no pude asistir presencial. Me hubiera gustado estar allá. Hago parte de un grupo ecuménico que tiene su base en Madrid, en España. Hemos llegado a Cali. Somos las misioneras de la Unidad de Madrid. Nuestras misioneras tienen 60 años de hacer práctica ecuménica. Tenemos 3 ejemplos grandes en el mundo, que son en Francia, Taizé, los hermanos de Taizé, donde tenemos está el espacio. Hicieron historia y aún ellos se reúnen, y la oración es el camino de unión. Y está en Francia, en Suiza, están las hermanas del Gran Chan, donde ellos viven juntos y son hermanos ortodoxos católicos y nuestros hermanos luteranos. El ecumenismo se hace con las iglesias históricas, y en Madrid nacen las misioneras de la Unidad, fundadas por el sacerdote Julián García Hernando, y ahora hemos llegado a Cali nosotros con la fundación de la Asociación de Cristianos por la Unidad. De verdad que es enriquecedor escuchar. Estamos en la otra orilla, pero todos vamos hacia el mismo manantial, que es Dios. Y de verdad que se puede vivir ecuménicamente, más que todo es en la práctica, y no a gran escala, sino con el otro, con el hermano que está más próximo. En este año tuvimos la oportunidad de participar en un encuentro que llevan ellas 33 años reuniéndose, y es maravilloso encontrar el hermano ortodoxo, el hermano luterano, llegar el pastor a hacer la oración, luego llegar el sacerdote ortodoxo a hacer también su oración, y nosotros los católicos también hacer nuestra oración, y con todo el respeto del mundo podemos presentar las ponencias y enriquecernos juntos. Esto es caminar juntos, es entrar desde la orilla, el otro desde la orilla y yo desde mi orilla, sin tratar de cambiar ni tratar de convencer, porque de eso no se trata, sino de respetar. Creo que mañana voy a estar presente, voy a sacar el espacio para participar de forma presencial, y estoy feliz de escuchar que en Cali estemos teniendo esta posibilidad, y lo que podamos desde la parte de las misioneras de la Unidad de Madrid apoyar aquí en Cali con todo el amor del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas de manera remota, los que están presencialmente. Estamos muy contentos de una sesión. Podríamos seguir hablando, estamos muy motivados. Eso demuestra que realmente estamos cumpliendo el objetivo. Una buena tarde para todos y para todas, y nos encontraremos prontamente de manera remota. Muchas gracias, sí. Gracias, profesor José, por la moderación, y también a la profesora Loida, que tuvo que retirarse. Ahorita vamos entonces por un refrigerio, si todavía tienen algo de campo.